Generación de Fe presenta Revolución Hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Así Qué es. bueno estar juntos de nuevo esta Así mañana es. aquí en la hermosa y bendecida ciudad de Los Ángeles, ¿cierto, Para los que pastor? nos están escuchando, bienvenidos. Somos Juan Carlos y Claudia, pastores de la Iglesia Generación de Fe, y es un gusto poder acercarnos a ustedes a través de estas ondas radiales, por supuesto, aquí en el 104.1 FM para toda la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, para toda la comuna de Los Ángeles, ¿no? Y un abrazo para todos ustedes. Hemos resistido bastante bien la lluvia comparado con otras partes, así que estamos muy felices Sí, de poder estar realmente aquí. en Santiago es Es caótico. caótico Sí. realmente y tenemos mucha gente que está pasando un mal tiempo también en Pirque y en otros lugares más. Un saludo entonces para todos ustedes. Desde ya les damos la bienvenida a todos los que también se están conectando a través de nuestras redes sociales. Ahí tenemos en pantalla, pero se las digo, Iglesia Generación de Fe en YouTube, Iglesia Generación de Fe también en Instagram y Generación de Fe en Facebook. Ahí están nuestras redes sociales para que ustedes se puedan conectar. Si usted nos está escuchando a través del 104.1 o nos está viendo a través de Gracia TV y su cable, ¿no es cierto?, transmitiéndose por el cable Mundo y Mundo Go. Entonces, usted también puede comunicarse con nosotros, no solamente a través de las redes sociales, sino que también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que ya está disponible. Sí, hay una persona que ya está disponible, se llama Valentina, ella está con el teléfono ahí en la mano, ella está esperando ahí para contestarle a usted todas sus preguntas, sus peticiones de oración, sus comentarios, quiere conversar con alguien, ahí estamos listos para escucharlo. Le voy a dictar el WhatsApp para que usted se pueda comunicar con nosotros de inmediato para que podamos también orar. ¿Sabe que hay un grupo de oración? Sí, hay un grupo de oración, Claudia, que está todos los días ahí, son Sí, varias personas, ¿no? ayer también recepcionamos otra petición de oración de la Y, zona y también lo enviamos al grupo de oración y todos los días están orando. y es un grupo que está, el grupo de oración te preguntaba de qué se trata. Bueno, son diferentes hermanos de la iglesia que entienden cómo orar con respecto a ciertas situaciones, circunstancias y nos ponemos de acuerdo por el chat a través de la palabra de Dios y entonces comenzamos a orar por las peticiones que los hermanos hacen. Es bien importante saber cuando son creyentes o no son creyentes para así saber cómo orar, porque no Así es. podemos orar igual por todos, Claro, porque no es una simple cadena de oración. Aquí es un grupo que está entrenado, un grupo que son todos miembros de la iglesia y un grupo entrenado que sabe ponerse de acuerdo en la oración, sabe interceder cuando es necesario, sabe los distintos tipos de oración. Por lo tanto, confíe. Si usted necesita que oremos por usted, como lo hicieron varios hermanos ayer a través de Gracia TV también, confíe en nosotros y envíenos su oración ahí al WhatsApp. ¿Se lo dije, no? No, todavía no lo he dicho. Más 569 26 45 20 78 más 569 26 45 20 78. Por favor, tome nota, tenga la confianza y la libertad para escribirnos, comentarnos, hablarnos. Así también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Ahí están los chicos también de Conexión Online que están mirando todos los comentarios que se hacen ahí en Facebook, en la línea de comentarios o también en el chat en vivo que está en YouTube. Si usted quiere comentar ahí, hágalo también, sienta la libertad de hablarnos ahí también para comunicarnos, hablarnos, conversar. Este programa se trata de nosotros y ustedes. Queremos conversar con ustedes del Evangelio, queremos contarles buenas noticias, pero nos encanta recibir la información de dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo. Si es a través de Gracia TV, colóquelo ahí. Estoy a través de Gracia TV en tal parte, en tal región o a través de la aplicación telefónica, o si nos está viendo en las redes sociales, de dónde, de qué país nos está viendo, sería muy importante para nosotros, nos inyecta energía, y diríamos nos así, ayuda a nos hacer ayuda mejor el mucho. programa. Saludamos a quienes están conectados por Facebook y que nos han enviado sus saludos. Sandra Salgado dice saludos de la oficina, saludos chicas. Eh,
También Viviana Carreño, buenos días. Bárbara Rebolledo dice, hola a todos, pastores, ¿cómo está todo por los Andes? Por Los Ángeles tiene que haber tratado de poner. Todo bien por acá, la gente está muy acostumbrada a la lluvia. Yo sé que las zonas cordilleranas son las que han sido más afectadas durante este tiempo en toda la zona, pero hasta ahora por acá todo normal. Camila Cotal dice, buenos días, un abrazo grande, me encanta verlos en medio de todas nuestras tragedias, todos los que muestran tragedia. Rosita Parra, buenos días, familia GDF, desde Yungay conectada. Gabriela Alvarado, desde de Padre Hurtado. Glorita Córdoba, Catrileo, buenos días, saludos desde Padre Hurtado. Dice que está aprendiendo cada día con nosotros. Marta Romero, desde Molina, Curicó. Desde Licanray, Eloísa Edo, Raquel Cremades, Jimena Soto, Patita Flores de allá de Padre Hurtado, Mónica Cortés desde Peñalolén, David Salazar, dice, desde la hermosa comuna de La Pintana. Y también desde Colombia, Lady Ibáñez, gracias por tus saludos, muchos cariños para ti, para tu esposo, para tu chiquita, que cada día está más linda y crece con el Señor. Verónica Abello también está saludando desde Santiago, y así Gladys Molinier. Acá tenemos por el YouTube, tenemos a Daniela Alejandra Mena, buenos días y lluviosos días. Yulisa Rodríguez, hola, bendiciones desde Algarrobo, lluvioso también. Luis Díaz, escuchando desde mi trabajo, dice bendiciones. Silvia Monasterio, buenos días, pastores, bendecidos. Buenos días, pastora. También tenemos a Yulisa Rodríguez que nos pide oración por su marido, su esposo que perdió la audición en ambos oídos. Wow, vamos a orar por él, es necesario que él esté bien. Muy buenos días, dice Marcia Aravena, bendecidos para ustedes, querido pastor, y toda nuestra familia de Generación de Fe. Gracias TV dice que también estamos en el 38.3 HD en Santiago, señal 685 en Mundo Cable, ¿no? 685 en Mundo Cable. Qué interesante saber eso. Daniela Alejandra dice que nos está viendo desde YouTube y también en Gracia TV. Muy bien. Alexis Ojeda nos saluda desde Maipú. Hola, Generación de Fe, familia Generación de Fe. Y Roxana Pérez nos dice que nos está saludando, bendecidos desde Curicó. Desde Curicó. Así que ahí están todos los datos, también está todos los datos que estamos hablando, estamos diciendo que se pueden conectar a través del 569-2645-2078 o pinchando un link ahí directo también tenemos para que usted se pueda conectar. Generación de Fe también le estamos avisando que estamos en el 104.1 todos los días lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Aquí nos está llegando un saludo desde Calama, Betsy. Dice que allá está un día muy soleado. ¿En serio? Sí, así que, bueno, la variedad de nuestro país, ¿no es cierto? Carolina Cornejo también nos saluda desde Santiago. Buenos días, pastores. Bueno, estamos por todos lados, ¿no? Con Gracia TV, gracias a Dios podemos estar ahí también. Saludamos a todos nuestros hermanos Gracia TV y también a nuestro pastor Josué Soto, que ha hecho esta invitación y esta posibilidad de que podamos estar en vivo este día. Técnicamente, él es un capo de las comunicaciones, así que ha permitido o sea, ha habilitado esta plataforma también para que podamos estar en vivo, no solo a través del 104.1 desde los estudios de Radio Corporación Los Ángeles, sino que también por Gracia TV, estar saliendo por los cables, estar saliendo por las aplicaciones telefónicas. Así que mucho saludo al pastor José Soto también, un gran amigo y compañero de milicia en evangelismo, ¿eh? Así que mandamos un saludo para él también. Así es. Saludos, pastor. Y vamos con nuestro break para comenzar a estudiar. Sí, vamos a comenzar entonces Revolución Hoy. Ya estamos de vuelta en tu programa Revolución Hoy, que va todos los días lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de diferentes plataformas, por supuesto, Radio Corporación, el 104.1 FM para toda la comuna de Los Ángeles y también a través de Gracia TV para el mundo,
a través de las redes sociales para todo el mundo, ¿no es cierto? Y así que estamos muy contentos de poder estar aquí transmitiendo y compartiendo estas verdades junto a mi esposa Claudia. Estábamos viendo ayer Hebreos Hebreos 11:3, ahí nos quedamos por 11 y no fe, hemos podido avanzar entendemos. del 3. No, está espectacular, vamos lentamente, pero vamos masticando bastante bien cada uno de los versos que estamos estudiando. Ayer estuvimos por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Así que, por lo tanto, vamos súper bien ahí. Eh, Vamos a leer el verso 4, ¿te parece? Empecemos con Abel. Empecemos a ver a uno de nuestros Héroes de la fe. protagonistas. Algunos le llaman héroes de la fe, ¿no? Pero protagonistas de esta fe de Dios, ¿no? Porque es la fe de Dios. Eso es. El que hace todo finalmente es Dios. Es el Señor. La gente solamente le cree. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a personas como nosotros, comunes y corrientes, aunque nosotros no somos comunes y corrientes, ¿no? Usted entiende que somos nuevas creaciones, somos hijos de Dios, tenemos la fe de Dios, somos bendecidos, pero aún así, estos protagonistas de esta historia no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos, como nosotros, no tenían la bendición de Dios como Dios nos bendijo, pero sí tenían la bendición de Abraham, y nosotros también la tenemos. Tenían que trabajar bajo un sistema de ley, algunos de ellos, otros no tenían la ley todavía, pero aún así le creyeron a Dios e hicieron proezas. Y usted puede ser uno de ellos este día, Bueno, que le cree a Dios. Abraham no había nacido cuando Abel Así es. estaba aquí. Pero Dice, voy a leer el verso 4. Por ¿Lo favor, leo? por favor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ese es el verso 4. Uh-huh. Dice que por la fe Abel ofreció. Estoy buscando aquí la NTV. Y dice lo siguiente, para que vamos a ir compartiendo distintas versiones. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Uh-huh. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Bueno, y comienza la lista de los ejemplos de fe de tantos hombres y mujeres que están aquí registrados. ¿Para Ujú. qué? Para que podamos aprender acerca de sus testimonios, acerca de lo que ellos hicieron, acerca de lo que ellos vivieron, acerca de cuál era la comunión con Dios que ellos tenían, cómo caminaron su vida y con Dios a través de la fe. Entonces aquí tenemos a Abel, que es de los primeritos, ¿cierto? Que conocemos en la Escritura, en Génesis, y él dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué, pastor, era más excelente el Bueno, Abel? estoy buscando aquí en el 4, Génesis 4, ahí está la historia. Del verso 3 en adelante, dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Porque aquí nos muestra cuáles son las dos diferentes ofrendas. Así es. Una que tiene que ver con un tipo que es, ¿no es cierto?, de Cristo, un primogénito, un sacrificio. El sacrificio de un animalito, de una oveja, de la más gordita de ellas, o sea, lo mejor, de lo mejor. Amén. Y no vamos a hacer doctrina de si el billete tiene que estar planchado o no tiene que estar planchado, no tiene nada que ver con eso. Yo escuché una vez esta enseñanza y el hombre decía, claro, hay que traer el billete más planchado. No, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de una actitud del corazón, porque el billete puede estar bien planchado y te puede estar doliendo darlo. Tiene que ver con la actitud del corazón. Abel recibió revelación de un sacrificio de sangre. Sacrificó un animal, ¿no? Se trajo una ofrenda a Dios, trajo un sacrificio, por decirlo así, trajo al primogénito. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados.
Pero en cambio, Abel, algunos dicen que Caín trajo solamente del fruto de la tierra una ofrenda. Fue algo normal. Bueno, hay muchas especulaciones de por qué sí aceptó Pero si una y por qué pareciera nosotros, ser que fuera malo Dios, ¿no? Te acepta la tuya, pero la otra no. claro, Ambas son ofrendas, ¿no? claro, pero la ley también hablaba de ofrendas que eran en grano, que eran en harina. Entonces, se habla de esas dos ofrendas. Lo que más tiene que ver con el corazón y la intención de lo que había detrás. El corazón, y eso también lo podemos ver el día de hoy, porque no es dar, no es dar por obligación, no es dar porque hay que hacerlo. No, no estamos pagándole a la mafia para que Satanás no nos haga nada, ¿cierto? Cuando damos, sino que lo damos con un corazón alegre que entiende el por qué dar. Si tú no entiendes el por qué dar, entonces no es bueno dar, porque no estás sembrando con el corazón correcto. Y finalmente, Abel y Caín tenían corazones diferentes. La intención que había detrás, el corazón que había detrás, era distinto. Y la palabra dice, la Biblia dice que no le podemos ocultar nada a Dios. Él conoce nuestros corazones. Él conoce por qué hacemos o no hacemos algo. Entonces, tenemos que ser sinceros, más que con Dios, que sí, Él está viendo nuestros corazones. Muchas veces tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y escudriñar nuestro corazón y saber por qué hacemos lo que hacemos. En este caso, eran ofrendas, pero podemos ofrendar tiempo, podemos ofrendar, bienes, podemos ofrendar espacio en nuestra vida para escuchar de alguien y a veces no lo hacemos con una actitud correcta. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Ellos, la ofrenda que traen, escuchen bien, porque Dios no se las pide. Si se dieron cuenta, el verso no dice, pidió Dios una ofrenda, nadie. Ellos les nació en el corazón hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo de alguna manera el tipo de Dios que era Dios, ¿no? Si Dios era Jehová, el Dios creador de todo, el que suple todo, ¿no es cierto? El Dios Shaddai, ¿no es cierto? Para ellos, lo complicado estaba, escuchen bien, en que tenían que determinar qué clase de Dios tenían delante de ellos y por ahí traían la ofrenda. O sea, es como cuando la gente ahí me dice es que tenía ganas de darle esto a Dios, pero no sabía por qué, no estoy seguro. Yo le decía, si tú estás seguro de Dios, quién es Dios, tú nunca vas a tener problema en traer una ofrenda, traer nada delante de Dios, porque tú sabes que Dios es Dios y sabes el tipo de Dios al que le estás dando. Por eso es que es importante que toda ofrenda que nace del corazón tiene que ser un corazón entendido a quien está trayendo la ofrenda. Y también la palabra dice en Gálatas, dice que si ofrendamos en el Espíritu cosecharemos vida, pero si ofrendamos en la carne cosecharemos corrupción. Entonces podemos ver de dónde nace esa ofrenda, ¿De dónde nace la de ofrenda? dónde nace. O sea, si nace inspirado por Dios, va a traer vida. Ahora no estamos hablando solo de dinero, porque si te puede No. dar cuenta, Abraham ofreció a su propio hijo, ¿no? Ujú. Entonces estamos hablando de que es mucho más allá que dinero. El dinero es una cosa sustancial, el dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta que, dependiendo de quién la está usando, va a tener un valor. Pero porque se puede usar para mal o se puede usar para bien. Así es. Pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la actitud del corazón. Bueno, ¿Qué le vas a dar a Dios? si nosotros revisamos todas las escrituras y nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre Dios está más preocupado del corazón del hombre. Exacto. Siempre es la intención del corazón, siempre Dios está preocupado de qué hay en el corazón, no de lo externo. Si bien habían leyes, habían ciertos rituales que había que hacer y que Él los normó para ese tiempo, y está bien, entonces, pero siempre Dios veía el corazón que había detrás. Por eso que David, por ejemplo, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué sentido? El que buscaba a Dios, y cuando Dios le llamó la atención, porque David no era perfecto, él entonces reconocía su error delante del Señor. Y era un hombre de fe, un hombre que se equivocó, un hombre que fue acusado de homicidio,
que era adúltero, que tuvo muchas mujeres, pero tuvo un buen corazón con respecto a Dios en cuanto a la fe. Y cuando el Señor le decía y le mostraba, estás equivocado en esto, entonces David Hacía entonces los cambios. reconocía y hacía los cambios. Esa es la actitud correcta. Porque hay personas que Dios les puede mostrar que están en un error, pero nunca hacen el cambio. Nunca dicen, ok, Señor, tú tienes razón. David entendía quién era Dios. Entonces hacía los cambios. Ahora fíjate, ¿qué tiene que ver la fe en la ofrenda de Abel? Porque algunos pueden decir que estamos hablando de la fe. Dice que por fe, por la fe, por creer, por confiar, por esta fe que le tenemos a Dios. Recuerda que estamos hablando de cuál es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de la que no se ve. Esa es la fe, ¿no es cierto? Entonces, se fijan, por esa fe, por esa convicción, porque entendemos que fue creado el mundo, por esa misma fe, Abel tomó lo mejor que tenía para ofrecerlo a un Dios que no veía, porque él no tenía la relación que tenía Adán. Él no tenía esa relación, él estaba fuera de la tierra prometida o del Edén, ¿no? Él estaba fuera de la presencia de Dios, él estaba fuera, él estaba en el mundo que ya estaba siendo gobernado por el enemigo de Dios, ¿no? El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, ¿no? Él ya estaba siendo gobernado, él ya estaba siendo engañado por este mundo, por la naturaleza pecaminosa. Desde esa posición, estando fuera, no dentro de la presencia de Dios, fuera, muerto espiritualmente, muerto sin conexión con Dios, desde esa posición, él por la fe, él creyó que Dios era Dios y le ofreció lo mejor, ofreció una buena ofrenda, una ofrenda del corazón, porque era para Dios. Ahora dice aquí que esa ofrenda, ¿no es cierto? Fíjense, siempre leemos, Claudia, que por la fe somos justificados. Y aquí dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No dice ofrenda en esta versión, sino que dice sacrificio. Uh-huh. Y segundo dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice que Abraham le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Uh-huh. Fue justo porque creyó. Abel creyó que Dios era Dios y hizo un sacrificio como a Así Dios. es. Dice la historia que en ese tiempo los sacrificios eran hechos solo a dioses, ídolos. Así Se es. sacrificaban. Entonces el sacrificio de Abel fue a su Dios. Y esa es la diferencia, porque él estaba ofrendando algo como sacrificio a Dios, porque él creyó que Dios era Dios Así y es. fue considerado justo Por su fe, por su fe. no por su sacrificio ni Y por su dice que, ofrenda. claro, y dice que este ejemplo de fe será recordado en todas partes. Por Así es. supuesto. Siempre Dice, hablamos de ese sacrificio. ¿Cómo dice lo que a un hizo? muerto es el testimonio de sus ofrendas, hablan por él. Todavía está hablando acerca de Abel. Me recuerda esto al centurión, ¿no? A Cornelio. Dice que Cornelio, no siendo judío, no Claro. siendo del pueblo de Dios en ese entonces, que ahora el pueblo de Dios somos todos nosotros, no siendo del pueblo de Dios, dice que él daba limosnas y ofrendas y subieron al cielo. Así es. Y Dios hizo algo. Hizo memoria de ellas. Hizo memoria de ellas. ¿Y qué hizo? Envió al apóstol Pedro nada más ni nada menos, al mero mero, a Pedro. Lo mandó después de una trágica visión, ¿no es cierto? Traumática visión que vio. Para Pedro. Para Pedro, fue traumático ver esos animales que tenía que comer que eran impuros, según la ley, pero fue traumático, pero Dios lo envió de esa manera, así como top, así como súper espectacular, lo mandó a visitar la casa de Cornelio. Tanto así fueron el efecto de esas limosnas para el pueblo de Dios, tanto que Dios toma en serio todo esto. Así es. Dios toma en serio cuando alguien ofrenda al pueblo de Dios, cuando alguien da al pueblo de Dios, a su gente. Dios no es deudor de nadie, dice la Biblia. Así es. Y este hombre estaba dando limosnas y cosas al pueblo de Dios. Estaba dando, eso está hecho. Pero eso habla del corazón de Cornelio. Exacto. Leámoslo para que se conozca la historia. Está en Hechos, si no me equivoco, Hechos 10, ¿no? Lo he visto alguna vez. Ahí está. Hechos 10 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda
su casa. ¿Y qué decía? Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Wow. Ese era Cornelio. Ahora, es interesante que a Cornelio se le apareció un ángel Ujú. y le dijo, manda a buscar a Pedro. Y le dio la dirección de Pedro. Le dijo, Wow, ¿dónde, es que dónde espectacular, estaba? espectacular. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los ángeles no le predicaron a Cornelio y tuvo que predicarle Pedro? Bueno, ese es otro tema en sí mismo, ¿no? Pero Pero podemos hablar cortito acerca de eso. ¿Por qué? Porque Pedro era parte de la iglesia, era parte de los de los comisionados. comisionados, nosotros, porque a veces decimos, ¿y por qué no le predica? ¿Por qué no se aparece un ángel y predica? No, porque el Señor nos envió a nosotros. Ese era un bonus track. Sí, bueno, hoy día en Irak, yo estaba escuchando ayer un hombre que se retiró, no quiso ser más judío en el Bronx de Nueva York, y no quiso ser más judío y no quería nada más porque había mucha persecución contra mucho antisemitismo, Semitismo, está bien. semitismo, y resulta que él se alejó de todo, y en su luna de miel, un amigo le regala los pasajes para que vaya a conocer Jerusalén, y el arregadiente va, y cuando está llegando al monte de la transfiguración se le aparece el Señor, una Así voz es. que le habla, y se convierte. Y nos han contado de innumerables casos en Irak, En que el Señor donde se le mismo, aparece en sueños el Señor, no un ángel, el Señor, y les habla a esta gente y se convierte. porque los ángeles no son herederos de la Ya que la salvación. iglesia, claro, porque alguien me preguntó, ¿por qué entonces Dios hace eso en Irak? Porque la iglesia no puede entrar ahí. Claro. Y como no ha podido entrar todavía por la persecución, Dios aparece mismo. Dios está interesado en todo esto. Entonces, volvamos al tema, ¿no? Dios está interesado, Dios toma en serio las ofrendas y las limosnas. Dios tomó en serio, pero tiene que haber fe detrás de todo esto. Así es. Aquí dice, con el centurión dice limosnas, quiere decir que él no sabía ofrendar, diezmar, nada de eso, pero apoyaba al pueblo, apoyaba a la gente, daba limosnas, no de ofrendas, pero daba limosnas. Abel ofrendó sacrificio. ¿Te das cuenta? Tuvo una revelación de ofrendar, de sacrificar para Dios, y lo hizo por la fe porque él ya no veía. Imagínate que lo único que sabe es que tu abuelo traicionaron a Dios. Y que Eran sus papás. eran sus papás y que te echaron de ahí, ¿no? Sí. Y que te echaron Sí. para afuera. O sea, tus ancestros cometieron un error. Es como ir a, no sé, pues te imagino que, bueno, en fin, no voy a decir ese ejemplo porque está muy de boga. No. Sí, está muy en boga. Entonces, no voy a decirlo, pero te das cuenta, o sea, este hombre tiene para temer, tiene todas las razones para temer. Pero en cambio, la fe se levanta y ofrece un sacrificio. Mejor, yo creo que tiene que ver con el corazón, como dices tú, Claudia, la diferencia entre un sacrificio y el otro. Porque a veces la gente, es como cuando nos pasa a nosotros para las campañas, ¿no? Queríamos empezar ahora la campaña de la frazada, ok. De repente llega alguien que dice, bueno, estas cuestiones ya me sobran, las tengo ahí, las voy a botar y Un qué poquito apolillada. mejor las voy a regalar. Entonces ya no da algo del corazón, no da algo que le Da cuesta, algo que le sobra. da Bueno, algo que le es sobra. tan importante la ofrenda, ya que estamos ahí en ese tema, que Jesús estaba en el templo mirando a los que ofrendaban. Sí, no estamos pidiendo plata, por No, favor, no no, estamos no, hablando de para plata, nada. de nada, solamente le estamos Solamente mostrando el corazón. estamos viendo, y Jesús no estaba preocupado de cuánto daban, Ujú. sino que estaba preocupado del corazón que había detrás de esa ofrenda. Lo que pasa es que siempre Dios estuvo enfocado en el corazón, porque lo que tiene que cambiar es el corazón. Si cambia el corazón, cambia lo externo, Así cambia es. las acciones, cambia todo. Si cambiamos nuestra forma de pensar, así como el hombre es el hombre piensa, el hombre es. Si el hombre piensa de una manera buena, va a hacer acciones buenas, el hombre va a actuar bien. Entonces siempre Dios estuvo detrás de cambiar el corazón de los seres humanos, Así es. porque esa es la conversión, ese es el cambio de Así actitud, es. porque así volvemos a ser parte de la familia de Dios, puede Dios vivir en nosotros. Pero detrás de todo lo que hacemos es el corazón el problema. Así es. Si usted mire la política, mire, no sé, pues, Todo. todo lo que está pasando en nuestra Los sociedad, problemas los problemas familiares. familiares, todo es una actitud del corazón. Cuando hay una herencia, ahí se ven los corazones. Uy, Dios mío, ahí sí que se ven los Ese corazones. sí que es un problema. Porque Empiezan las peleas entre hermanos que se amaban y comían asados juntos, ¿no? Entonces, sí. ese es el tema. El tema es el corazón del hombre, el corazón para dar. Porque tú puedes dar mucho dinero en la iglesia, pero no está tu corazón ahí. Con y una no- motivación Y con una equivocada. motivación. Por ejemplo, querer ganarte la bendición. O Querer un puesto ganarte el en la favor de iglesia. Dios. O un puesto en la iglesia, claro. Claro.
Entonces, ya, saltemos. Abel. Así que Abel. Abel entonces dice que es considerado justo cuando cree. Y ahí hay un principio muy importante que después se va a repetir en Abraham, que cada vez, por eso que cuando Jesús desciende en el día sábado, voy a decir el día sábado, cuando Jesús desciende, ¿no es cierto?, a los lugares más bajos, dice que lleva primero el seno de Abraham, toma el seno de Abraham donde estaban los justos. No Así era es. uno solo, habían varios que habían creído en el Señor, que Él iba a venir, que creían en el Mesías, que creían en el que iba a venir y eran considerados justos, le habían creído a Dios. Su fe los había justificado delante de Dios. Todos estos son hombres justos, Así es. que le creyeron a Dios, a su manera, por la revelación que tuvieron, por la luz que tuvieron. Le creyeron a Dios, ¿y qué pasó? Tuvieron un resultado aceptable. Dios dice que aceptó su ofrenda, Así es. aceptó su sacrificio. ¿Por qué? En vez del otro. ¿Por qué? Porque era hecho con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no te adelantes, porque eso está en el verso 6. Leamos ahora el verso 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, aquí eso lo tenemos en Génesis 5, ¿no es cierto? En Génesis 5, el 21 al 24, dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. ¿Nota eso? Claro. Después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, en fin. Entonces dice que Enoc vivió con Dios, Enoc con Dios. Qué interesante eso, porque a veces no lo vemos. Mira lo que dice Judas 14. Judas 14. Vamos a Judas 14. San Judas 14. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los... Enoc tenía una relación con Dios que vio este juicio. Así es. Nada más que vio este juicio, imagínate. Entonces dice que Enoc caminó con Dios por fe. Así es. Vivió con Dios, caminó con Dios. Era considerado amigo de Dios. Qué gran título. Qué gran título, pero dice que caminó con Dios, era con Dios, Enoc con Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Y la Biblia habla de nosotros también como amigos de Dios. Así en es. El sentido de que Dios nos cuenta y nos muestra lo que ha de venir, nos enseña. Qué importante también es entender eso. Pero Enoc caminó, fue un hombre que caminó en fe y que fue, dice que no fue hallado, dice que fue traspuesto, fue llevado para que no viera muerte su cuerpo, ¿cierto? Pero antes de que eso sucediera, antes de que lo buscaran y no lo hallaron, él dio testimonio de su fe con Dios. No fue que se desapareció como pasa a veces que van a comprar cigarro y no vuelven más. Bueno, hay algunos que sacan de aquí el hecho de que por ser amigos con Dios y caminar con Dios podemos desaparecer también nosotros con el rapto. Bueno, de aquí se toman mucho algunos. Pero aquí lo que está diciendo, algunos también han dicho que Dios amaba tanto a Enoc que se lo llevó. Quiso seguir conversando con él en otra parte, ¿no? Hay tanta especulación al respecto, pero aquí lo que nos dice es que desapareció, punto, porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Amén. No lo mató, se lo llevó. Algunos creen que hubo como un rapto, ¿no? Desapareció como fue los carros con Elías, ¿no? También lo mismo, desapareció de inmediato, o sea, no fueron muertos aquí en la tierra, sino que, bueno, tiene que haber muerto porque tiene que haber quedado su cuerpo en el polvo, pero se lo llevó en el espíritu, bueno, fue como un rapto. En el caso... No un rapto, Claudia, la palabra es arrebatamiento. Claro, pero aquí lo que habla de que su cuerpo no fue hallado, y también cuando Elías subió, ¿cierto? Con cuerpo completo. Claro. Acá también fue transformado en el camino. Claro, entonces su cuerpo no fue hallado.
y lo buscaron, dice. Es interesante porque no fue hallado. El Lo cuerpo de buscaron. Enoc. Claro, De Moisés también, ¿no? De claro, Moisés lo vino a buscar el arcángel Gabriel. claro, pero la diferencia es que sí hay una tumba y se habla de una tumba de Moisés que fue escondida. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué la tumba de Moisés fue escondida? Porque el hombre tiende a ser ídolos de todo. Y Moisés fue demasiado importante para ellos. Y si hubiese estado en la tumba, lo más probable es que Satanás la habría usado la para habría usado idolatría. en contra de Dios. Bueno, entonces tenemos dos casos aquí que estamos revisando el día de hoy, que vamos a empezar ya a resumirlos. El primero es Abel, que ofrece algo a Dios Ujú, y Dios lo acepta. ujú, Entonces usted tiene que saber que por fe se ofrenda. Por fe se hace algo para Dios. Vamos a decirlo así. Por fe se hace algo para Dios. Pero también tiene que saber que por fe usted puede caminar con Dios como un amigo. Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿cómo te atreves a decir que Dios es tu amigo? Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ujú. ¿No es cierto? Hay una relación que cambió. Hay una relación de cambio aquí muy, muy importante entre servidumbre a familia. Nosotros pasamos el pueblo de Israel era siervo de Claro. Dios, ¿no es cierto? Adonai era su dueño. Adonai era su dueño, pero a nosotros nos llama hijos de un padre. Así es. Entonces tenemos una relación y por la fe, Jehová Dios, escuchen lo que voy a decir, con mucha osadía, con respeto, hay que decirlo, pero por la fe, Jehová Dios es mi padre. Así es. Y usted lo reza todos los fines de semana, lo dice el Padre nuestro, no es un título como, yo sé que es pater, ¿no es cierto? Pero no ese es el título. Hay que asociar el nuestro, Ujú. hay que traerlo a persona, ¿no? Hay que vivirlo. En nuestro Padre. No es un rezo, es una relación. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre, Abba, ¿no es cierto? Dice Pater, Ujú, nuestro, ujú. papá, padre. No es como Abba, que es papito, ¿no? El Espíritu Santo dice que cuando somos adoptados podemos decir papá, papito, de relación de papá, papá. Pero aquí está hablando de pater, padre, un título, ¿no? Padre, Padre nuestro Padre. Y nosotros podemos hacer esa relación hoy día. Podemos tener, usted puede tener esa relación hoy día. Usted puede tener, si nos está viendo, nos está escuchando, usted puede tener esa relación con Dios como un padre que lo cuida, un padre. Por eso Enoc es maravilloso. Dice que fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, es tan importante que aquí hay cosas sobrenaturales pasando. Dios anhela a su gente. Y es tan importante porque a Enoc no solamente caminó con Dios, era amigo de Dios, sino que vivió algo sobrenatural. Yo creo que todos son tipos de lo que nosotros vamos a vivir, Así es. porque él fue traspuesto. Pablo habla de nosotros también ser traspuestos, Arrebatados. arrebatados. Elías fue llevado con el cuerpo y fue transformado en el viaje. La Biblia dice que algunos eran transformados. Así es. Entonces son todos tipos de lo que puede pasar. Pero ¿cómo pasó todo esto? Porque ellos tuvieron fe en Dios Así es. y apartarse de todos los otros ídolos para creer solo en este. Todos los demás son dioses con D minúscula y ídolos, ¿no? Pero cuando nos encontramos con el creador del mundo, no todos reaccionaron igual. Ellos sí, y caminaron con Dios. Y déjame decirte, lo más lindo de esta historia, para mí, es que podemos caminar con Dios. Es un ejemplo. Es No, un ejemplo para nosotros. no está Qué lejos. importante es entender que Dios no está enojado contigo. Qué importante es entender que Dios eh, no quiere hacerte daño, porque a veces decimos, Dios castiga pero no a palo. Por ejemplo, tenemos esos dichos nosotros. Eh, Dios da y Dios quita. Entonces, qué Claro. importante es conocer el corazón de Dios. Por eso que no es sencillamente que sea Dios, sino que pasa a ser tu Padre. Y a veces lo que pasa es que no tenemos un padre, un buen ejemplo de papá en lo natural. Y con esto no estoy juzgando a nadie. Todos pasamos por diferentes cosas y a veces no sabemos cómo hacerlo mejor.
Ujú. ¿cierto? Pero podemos ver y aprender cuando conocemos a Dios, podemos ir y aprender y conocer el corazón de papá. Y con eso podemos acercarnos. ¿Se acuerdan que leímos antes acercarse confiadamente al trono de la gracia? Muchas veces no nos acercamos confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque no nos acercábamos confiadamente a nuestro papá en lo natural. A veces o no estaba el papá o el papá era muy lejano. Entonces vemos a Dios de la misma forma. Qué importante es que nosotros, conociendo a Dios, podamos darle la imagen correcta a nuestros hijos de lo que significa ser padres, de ese amor incondicional que sí, nuestros hijos se van a equivocar. Todas las canas que yo tengo son de mis hijos, no son por la edad, son por mis hijos. Entonces, menos mal que no tengo ninguna cana verde. Pero, Dios mío. pero, eh, qué importante es, porque ellos se van a equivocar, pero nosotros tenemos que estar ahí para ellos, con un amor incondicional. Eso es algo que yo aprendí a relacionarme con Dios, porque, bueno, por las cosas de la vida tampoco tuve una relación con mi papá, natural. Dios puso un abuelo que me quería y todo, pero también con sus limitaciones. Y mi papá que me adoptó tampoco era perfecto y andaba preocupado en ese tiempo de otras cosas que usaban falda. Entonces, Ok, cambiamos el tema. pude aprender a conocer el corazón de Dios. Entonces, te puedes acercar confiado, 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 porque es un buen Dios. Amén. Dice aquí entonces que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuchen esta palabra porque es muy importante para el verso siguiente. No sé si lo vamos a alcanzar a estudiar todo, pero vamos a partir aquí el lunes. Pero dice, después de haber sido El lunes es feriado, traspuesto, pastor. El martes. el lunes feriado, el martes entonces, ay, ¿qué es lo que estaba diciendo, Dios mío? Verso 6. Verso 6, el 5, perdón, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuchen, Enoc, antes de irse, así también como que dice el testimonio de Abel, por eso que el verso 2 dice, por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Así es. Enoc alcanzó, dice, excelente sacrificio, el cual alcanzó testimonio de que era justo. Pero Enoc dice que tiene testimonio de haber agradado a Dios. La fe agrada a Dios. Y así comienza el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Enoc agradó a Dios porque tuvo fe en Dios. Así es. Y en este caso nos está pidiendo a todos nosotros que tengamos fe en Dios otra vez. Los hebreos estaban siendo perseguidos, lo dice el capítulo 13, dice, estaba preso y viniste a verme, dice, porque estaba preso. Dice, acordaos de los presos como si estuvieses preso justamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo, 13.3, perdón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el pueblo, los hebreos estaban siendo perseguidos y metidos en la cárcel, y muchos estaban volviendo atrás. ¿Para qué es esta carta? Para darnos ánimo de que sigamos adelante a pesar de la persecución, para que sigamos adelante a pesar de lo que es contrario, de las tormentas y como usted quiera llamarlo, de las pruebas, llámelo como quiera, Tribulaciones. las tribulaciones, como sea que usted me esté escuchando y dice, a lo mejor yo estoy pasando por siga adelante, porque por la fe esta gente encontró gran testimonio, terminó bien su vida, terminó agradando a Dios. ¿Por qué? Porque confió en Dios hasta el final, incluso Enoc hasta ser traspuesto, ser sacado de este mundo. Por eso dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca como Enoc y como Abel, que se acerca a Dios, crea que está ahí. Esta gente no lo vio, pero le creyó, le ofrendó, caminó con Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, esta gente buscó a Dios, Dios los premió, Dios los recompensó, Dios se agradó de ellos, Dios los consideró justos porque se acercaron a Él. Y eso es muy importante hoy día, que usted se acerque a Dios sabiendo que Él está ahí dispuesto para que usted venga a Él y no tema. Voy a leer la versión Dios habla hoy del verso 6. Dice,
Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, tenemos que creer primero que hay un Dios. Usted dice, bueno, pero eso es de perogrullo. No, porque hay personas que no lo creen. Hay otras personas que creen que Dios nos creó y nos dejó a nuestra suerte. Hay otros que creen que Dios nos creó, pero que está haciendo un experimento con nosotros. Tienes que creer que hay un Dios. La Biblia dice que los demonios saben y creen que hay un Dios y tiemblan. Pero no, si fuera solamente saber que hay un Dios, ¿eso sería suficiente? No. Lo que está diciendo es que lo buscan. Que lo buscan. Ahora, cuando tú buscas algo, tú buscas por dónde llegar a eso que tú estás buscando. Por eso que Jesús es el camino. Él te hizo el camino. Él hizo el camino para que llegues a Dios. Entonces, no solamente te está enseñando, te está ayudando con la fe, sino que además Él hizo el camino para que nos acerquemos a Él. Ujú. Pero primero tienes que saber que Él es, que Él existe, y luego tienes que buscarlo. Ahora, y nosotros más que nunca debemos conocer el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Jimena Camus de Maipú pide oración por ella y sus hijas, ya que están en conflicto por no tener a Dios en su vida. Bueno, vamos a orar por tus hijas, Jimena Camus de Maipú. Y también los hermanos Segundo y Cecilia, dice que están agradecidos por la enseñanza maravillosa. Pedimos que ore por nosotros y nuestro negocio. Somos de la frutería Olam de Orompeyo. Bueno, vamos a estar orando por ustedes también. No se preocupen, vamos a estar orando. Están llegando las oraciones. Recuerde que usted nos puede escribir al WhatsApp. WhatsApp más 569, más 569, 2645, 2078, más 569, 2645, 2078. Si nos está viendo por Facebook o YouTube, puede hacerlo ahí en los chats, conversar con nosotros. Ahí atentamente vamos a tomar su petición, vamos a conversar con usted. También puede ir a nuestra página web www.generaciondefe.cl, todos juntos, generaciondefe.cl, y también vamos a estar haciendo. Queremos nuevamente recordarle a nuestros amigos que nos están viendo por Gracia TV, ya sea por el Cable Mundo, otra por las aplicaciones o por cualquiera de las compañías de cable que lo transmiten. Queremos recordarle que también estamos atentos a sus peticiones, atentos a sus oraciones, atentos a sus comentarios. Puede hacerlo llegar también ahí a través del chat o del WhatsApp, más 569 2645 2078, más 569 2645 2078. Por favor, no dude en escribirnos, no dude en pedirnos un comentario, tal vez preguntarnos algo de lo que estamos diciendo, pero estamos a vuestra disposición. Y por supuesto, si nos escribe y quiere orar, quiero que sepa que hay un grupo de oración que va a recibir esta petición que usted está haciendo y la va a poner ahí en una oración 24/7. Hay hermanos que están creyendo constantemente, orando a Dios. Un grupo bien importante está orando a Dios constantemente. ¿Y por qué no? Orando en el sentido de lo que tenemos que pedirle a Dios, lo pedimos a Dios. Los demás lo oramos en contra. Venimos en contra de la enfermedad, en contra de la opresión. Tomamos autoridad sobre esas cosas, así que no dude en escribirnos. Entonces, para ir ya cerrando, concluyendo esta semana, Pastora Claudia, y este tema, ¿qué podemos decir entonces de lo que vamos viendo de la fe desde el 11:1 en adelante hasta Enoch, hasta el 6 ya, pues, del 1 al 6? Lo que podemos concluir que qué bueno, por eso que hay una canción que dice, qué feliz día fue el que conocimos al Señor. ¿Les recuerda Happy Day? Qué felicidad es conocer al Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí a través de las Escrituras cuán importante es la fe. Cuán importante es la fe. Tenemos ejemplos de vida, pero cuán importante es la fe, ya sea en el contexto, ¿cierto?, de hebreos que estaban siendo perseguidos, pero también en el diario vivir. Hemos aprendido la importancia de la fe, el conocer, el saber que hay un Dios, pero no solamente saber que hay un Dios, sino que ese Dios es bueno,
que ese Dios hizo un camino para nosotros, Es un padre. es un buen Padre y que si conocemos su voluntad, entonces podemos ejercer correctamente la fe. Así es. No podemos creer si no sabemos lo que quiere. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces llega el día del papá, llega el día de la mamá, pero normalmente le pasa a los papás. Dicen, ¿qué le regalamos a la mamá? O cuando está el cumpleaños, ¿cierto? ¿Qué le regalamos a la mamá? Y a veces el papá le pregunta a los hijos, ¿qué le gustará a tu mamá? ¿Por qué? Porque necesita información para ser efectivo. Entonces, con la fe es igual. Si no tenemos la información, entonces, ¿cómo ejercemos correctamente fe? Qué buena ha sido esta semana, Pastor Juan Carlos. Y lo importante es que esa fe la tenemos todos los que hemos creído en Dios y también tenemos fe. Hay gente que me dice, yo tengo fe en Dios, pero yo les pregunto, ¿en qué? Bueno, pero es que me va a ir bien aquí. ¿Por qué? No, es que yo creo ¿Cuál es nomás, tu pues, evidencia? es como casi a la suerte, ¿no? Es como una fe, como le llaman, ciega, no ve nada, no sabe por qué está ahí. Pero nosotros podemos tener una fe con los ojos abiertos, Así es. una fe reveladora, una fe que nos muestra por qué creemos y podemos dar razón por qué creemos. Número uno, porque Dios es fiel. Aquí hemos descubierto que Dios se agrada de nuestra ofrenda cuando entendemos el sacrificio de Jesús y vemos el corazón. Hemos aprendido de que Dios ve el corazón, no el tamaño de nuestra ofrenda. Ujú. No lo espectacular de la ofrenda, sino que el corazón. Amén. No es lo mismo regalar una camioneta a alguien que tiene 10, a regalar una camioneta a alguien que no tiene nada y que hizo un esfuerzo para comprarla, regalarla. Entonces, eso es sumamente importante. El corazón detrás de las cosas, Dios lo ve. Así que no te amargues, amigo mío, no te amargues, amiga, hermano, cuando digas, yo voy a dar esto, pero es todo lo que tengo y comparado con fulano de tal, tú no estás compitiendo con nadie. Aquí Dios es el único que ve el corazón. Segundo, qué bonito ver también y descubrir que Enoc pudo caminar con Dios. Nosotros también caminamos con Él a diario. Podemos conversar con Él. Se llama oración. La oración no es un rezo, no es un ritual. no es un ritual, no es repetir ciertas frases. La oración es conversar con Dios, hablar con Dios. Poder decirle, papá, Padre, Padre nuestro, no somos ajenos a ti, somos tu familia. Y poder decirle, Padre, queremos hablar contigo acerca de esto. Y conversar con Dios, de la familia, de los casos de nuestra hermana Jimena, nuestros hermanos Segundo, acá en Orompeyo, ¿no? Es conversar con Dios, decirle, Dios, ayúdanos en esto. Ujú. Y por supuesto también entender que todo esto que vemos aquí, esta naturaleza, todo lo que vemos, no los desastres, pero la naturaleza. Hoy día decían, pero mira cómo la naturaleza nos castiga con este río. Y en el río estaba lleno de refrigeradores, basura, cochina y toda la cuestión. Nosotros ahora veníamos por un camino interior aquí en Los Ángeles y estaba lleno de basural. Es un basural. Ese problema, ese basural no es un problema de Dios. Ese basural, No salen no, refrigeradores en los ese árboles. basural, la naturaleza no crea basurales. Ujú. Eso es el ser humano. El ser humano es el que hace eso. Entonces, qué bueno es saber que la fe nos lleva a esta relación perfecta con Dios. Y ya estamos terminando el programa de hoy, pastor. Se nos fue la semana, se nos fue el programa. Este día. Pero el lunes feriado, así que descansen aquí todos. Nos vemos el martes nuevamente para estar con ustedes. Y saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo en Santiago. A toda la Iglesia Generación de Fe, un gran abrazo y cuéntenos, avísenos si están pasando por alguna necesidad, por favor. Un abrazo a todos, bendecido fin de semana, que todos puedan disfrutar del amor del Señor en sus vidas, en sus casas. Hablo paz sobre sus casas, hablo paz sobre sus vidas. Y damos gracias al Señor porque la palabra de Dios dice que son bendecidos Amén. en Cristo. Nos vemos entonces. Nos vemos. Nos vemos. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao.